El título de esta enseñanza es Gracia y Verdad. Dígalo conmigo, gracia y verdad. Y quiero que se ubique allí, por favor, le voy a pedir que se ubique en Juan 1:14. Vamos a tener esa lectura por allí. Y le comentaba a los hermanos que en el trabajo que nosotros tenemos, no solamente los pastores, sino cada uno de los líderes, de las personas que tienen grupos vidas, que continuamente estamos trabajando con las personas. Siempre podemos ver personas, hermanos, que están pasando por diferentes situaciones. Personas que pasan por diferentes problemas y conflictos también emocionales, problemas familiares, estados de salud quizás que se han deteriorado y que se han alargado más del tiempo que la persona lo tenía previsto. Por lo tanto, muchas de estas personas han luchado, y quizás usted sea uno de ellos, con algunas situaciones o algunos problemas desde hace algún tiempo. Y usted sabe lo que eso puede ocasionar en nosotros. Cuando hay situaciones que se prolongan más del tiempo que nosotros creíamos previsto. Eso de alguna manera, en algunos, no en todos, produce una desesperanza. Muchas veces nuestra fe, ¿verdad?, es como golpeada. El no ver aquellas cosas que queremos ver ya materializadas en nuestras vidas y que de alguna manera no solamente están afectando nuestra vida, sino que también tiene alguna afección colateral, porque también los que están a nuestro alrededor sufren por esas situaciones. Y obviamente si estos hermanos, que pudiera ser su caso, está en una lucha, está en un conflicto o en algún tipo de problema, ¿sabes? La iglesia también lo está. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia, somos miembros de esta congregación. Y como dice la palabra de Dios, bueno, cuando un miembro se duele, todos los miembros deberían también dolerse con él. Pero fíjense, en ocasiones la respuesta quizás de muchos de nosotros que hacia lo que las personas están pasando, escuche bien esto, quizás no es la más adecuada. Cuando las personas están atravesando sus problemas, lo que nosotros llamamos desiertos de la vida, diferentes conflictos, quizás nosotros en nuestra apreciación, en lo que vemos externamente, porque sabemos que muchas veces lo que las personas están pasando internamente, a veces no tiene nada que ver con lo que manifiestan. Y creo que eso solamente lo conoce el Señor y las personas que están atravesando esa situación. Pero en ocasiones, como le decía, la respuesta que muchos reciben, muchas personas reciben, se parece mucho a la de los amigos de Job. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Job. Le decía a los hermanos que este es uno de los libros juntamente con el Apocalipsis que pareciera que desarrolla una fobia, ¿no?, entre los cristianos o algunas personas. Hay personas que le he escuchado decir, he leído casi toda la Biblia, pero no me atrevo a leer el libro de Apocalipsis. Me parece que es un libro de terror, pero ellos no saben o no se dan cuenta qué es lo que ha de suceder, lo que está sucediendo, y que por más que oremos, ¿sabes?, hay cosas que son inminentes y que van a suceder. Y otras personas se sienten como impedidas de leer el libro de Job porque les da mucho temor. Y más aún si son personas que tienen siempre ese temor a la muerte, a una pérdida, a que quizás las cosas no salgan como ellos quieren. O que su vida se vea afectada en un momento determinado por alguna cosa. Le temen a ese libro de Job. Pero sabes, ese libro de Job tiene muchas enseñanzas. Y creo que para cada uno de nosotros aún más. Que de alguna manera hemos sido puestos por Dios donde estamos, allí en el lugar donde estamos, con la gente que tratamos, para poder llevar a esas personas en sus procesos que están viviendo. Y fíjense, como para todos es conocido la mayoría, Job fue un hombre que de una manera repentina perdió absolutamente todo, o casi todo. Perdió sus hijos, perdió todos sus bienes materiales. Perdió su salud, porque dice la palabra de Dios que fue afectado como una sarna, que lo iba devorando como poco a poco. Y lo único que le quedó fue su esposa. Y ¿sabe? Esa persona que le quedó le dijo un día, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Qué es lo que necesita muchas veces
las personas, lo que usted y yo necesitamos cuando estamos atravesando momentos de desiertos. ¿Qué es lo que necesitamos cuando estamos atravesando esas situaciones que van más allá de nuestras fuerzas? Porque si bien es cierto que hay cosas que usted y yo podemos llevar, podemos resolver. Hay cosas que son tolerables, ¿verdad? Que las podemos llevar. Hay cosas que no, que necesitamos la ayuda de los demás. Pero fíjense, cuando Job estaba atravesando toda esta situación, donde todo lo había perdido, él tenía 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y entre ellos acordaron que le iban a ir a visitar para estar en este momento con ellos. Para estar con ellos en ese momento de dolor que era realmente importante. Y deja ver la palabra de Dios que cuando ellos a lo lejos ven a Job, ellos se conmovieron muchísimo. Porque el estado de Job era deprimente. La enfermedad había quizás comido una gran parte de su cuerpo. Y la soledad y la tristeza que él estaba viviendo quizás era insoportable en ese momento. Pero fíjense, yo quiero resaltar algo en particular. La actitud que tuvieron estos 3 amigos de Job, digo entre comillas amigos, porque cuando ellos van y visitan a Job, la respuesta de ellos, como les decía, es quizás parecida a la respuesta que nosotros tenemos cuando hay personas que pasan dificultades. Ellos llegan allí y dice la palabra de Dios que después de 7 días de silencio, donde ellos estaban allí solo sentados, sin comer, sin hablar una palabra, ni de día ni de noche. Luego, después de 7 días, ellos rompieron el silencio. Y quizás en ese momento Job esperó unas palabras de aliento de cada uno de ellos, por lo que estaba pasando, por lo que estaba viviendo. Pero ¿sabe? Sucedió todo lo contrario. Primero nosotros vemos en Job 4, 7 al 8, luego usted lo lee detenidamente. Su amigo Elifaz, él le dice, los que siembran aflicción, esos ciegan. Imagínense qué palabras de esperanza. Job, en resumidas cuentas, quizás eso que te está pasando es la cosecha de las cosas malas que tú has hecho. Fíjense lo que le dice él. Luego el segundo, vemos allí a Bildad, allí en Job 8:20. Dice, Dios no rechaza al íntegro. Él tenía mucha verdad en esto que estaba asegurando, que Dios no rechaza al íntegro, pero luego le dice, ni sostiene a los malhechores. Es decir, que si estás atravesando esto es porque algo malo has hecho. Algo malo has hecho en contra de otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Buscando el motivo o el origen de la aflicción de Job, del por qué Job estaba de esa manera. Y según el criterio y lo que ellos veían, ellos tenían una apreciación que no tenía nada que ver con la realidad. Porque dice la palabra de Dios que Job era un hombre justo. Eso lo dice la palabra. Y luego dice Zofar, allí en Job 11, 14, 15 al 17. Si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tu casa, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha. Estarás firme y no temerás, tu vida será más radiante que el mediodía. ¿Qué quería decirle Zofar con cada una de estas palabras? ¿Sabes? Quizás todo esto te está aconteciendo. No puedes brillar como a mediodía. No puedes ver la manifestación de Dios en tu vida porque quizás permitiste que la maldad entrara en tu casa. Y nosotros vemos en el relato de Job que a medida que ellos iban hablando, lo puede ver allí en los capítulos, se vuelven más hostiles con Job. Ahora una pregunta. ¿Era lo que Job necesitaba en ese momento? ¿Eran las palabras que él necesitaba? Y sabe, Job responde también, allí en el 13, del 3 al 5, él dice lo siguiente, después de sentirse quizás cuestionado, atacado, él dice, pero yo preferiría discutir mi caso con el Dios Todopoderoso. Yo no quiero discutirlo con ustedes. Yo quiero discutirlo con Dios. Que si hay algo que yo hice mal delante de Él, que si hay algo en mí, que sea Él que me lo haga saber.
Y dice, porque ustedes son unos mentirosos. Sus consejos no ayudan en nada. Le dice Job a sus amigos. Y luego en el 5 dice, si se callaran la boca, mostrarían algo de sabiduría. Y como les decía, en ocasiones nosotros somos parecidos a estos hombres. Cuando decimos algunas cosas como esta, cuando la gente está atravesando sus situaciones que son desconocidas e inéditas para nosotros. Porque a veces juzgamos lo que otro pueda sentir por lo que nos ha pasado. Y decimos, pero yo pasé por eso, tranquilo. Yo pasé por eso, tranquila, ¿sabes? Tú vas a salir de esto, tranquilo, eso no es nada. Y a veces damos estas palabras como, quizás Dios te está enseñando algo en medio de esto. Quizás ese es un proceso que Dios tiene en tu vida. Y decimos, ¿sabes lo que dice la palabra? Todas las cosas ayudan para bien y tienes que dar gracias a Dios en todas las cosas. ¿No son las palabras o las expresiones que a veces nosotros usamos con las personas que están atravesando dolor, que están atravesando pérdida, algún tipo de situación en sus vidas? Yo no quiero decir, mis hermanos, amigos, que estas palabras no encierren verdades, porque estas palabras pueden encerrar algunas verdades, porque Dios permite también algunos procesos en nuestra vida que nos lleven a depender de Él. Dios trata con nuestro carácter. Dios permite que algunos desiertos vengan a nuestra vida para que veamos su gloria, para que nuestra fe sea pulida, para trabajar el carácter en nosotros, que muchas veces es un carácter orgulloso. A veces somos personas altivas y Dios muchas veces permite algunas situaciones en nuestra vida para que nos convirtamos en personas humildes, en personas sencillas. Por eso les digo que quizás estas expresiones que nosotros decimos a otras personas pueden encerrar verdades, pero ¿sabes? No ayudan a las personas que sufren. No ayudan a las personas que están pasando por procesos fuertes en su vida y lejos de acercarlo a usted, lejos de acercarlo a Dios, lo alejan más. Ahora vemos también por otro lado que hay cristianos también. Cuando otras personas están pasando problemas emocionales, le dicen, ¿tú estás pasando problemas emocionales? Los cristianos no pasan problemas emocionales. ¿Cómo tú vas a sentirte triste? ¿Cómo tú te vas a sentir deprimido? ¿Cómo tú te vas a sentir solo si la presencia de Dios es omnipresente en todo tiempo? ¿Hay alguien aquí que no se ha sentido solo? Jesús lo vio en la cruz en el Getsemaní. Si no, nos damos una vuelta por todos los salmos. Que David una y otra vez, ¿sabes? Él expresaba la aflicción que había en su corazón. Me siento como en un hoyo, me siento como en un hueco, me siento perseguido. Tengo temor. Lo experimentó muchas veces. Y ¿sabes? Ninguno de nosotros está exento de eso. Pero muchos cristianos, lamentablemente, cuestionan estas cosas. Y quizás atacan a las personas que están atravesando problemas emocionales. Y le dicen, bueno, quizás tienes un pecado oculto. Quizás no estás leyendo suficientemente la Biblia. Quizás no te estás congregando como habitualmente deberías congregarte. Como les dije, puede haber algunas razones en esto. Porque sabemos, ¿verdad?, que el estar allí leyendo la palabra, congregarnos nos fortalece. Y más aún cuando estamos atravesando esos periodos de tormenta en nuestra vida. Esos periodos de verano en nuestras vidas. Pero sabes, lejos de que las personas se sientan alentadas con esto, empiezan a sentirse culpables. ¿Pero por qué yo estoy pasando esto? Si quizás hay algo malo en mí, hay algo que yo no esté haciendo mal y ese dolor que ellos están experimentando se incrementa. Y como les dije, no los estamos acercando, los estamos quizás alejando más de nosotros y de Dios. Por eso es que vemos también en consecuencia de eso, como muchas personas, mis hermanos, tratan, ¿sabes?, de ocultar su estado. Y siempre dar a conocer que están bien, que nunca tienen problemas, que no están atravesando por ningún tipo de problema. Pero, ¿sabes?, es solo una máscara. Es solamente una actitud de ocultar, que oculta todo aquello que está pasando dentro de ellos. Fingen estar bien, que todo está bien,
Pero sabes, si nosotros ocultamos la realidad de nuestro corazón a Dios y aún a otros que realmente nos pueden ayudar, porque no todas las personas son de esta manera, no todos los hermanos actúan de esta manera, pero si nosotros ocultamos o fingimos, ¿sabes lo que sucede? La gracia de Dios, que es sanadora y es liberadora, no va a alcanzar nuestra vida. ¿Sí me explico, mi hermano? En 1 Tesalonicenses 5:14 dice lo siguiente: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, a los que son flojos. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Aquellas personas que siempre quieren vivir de los demás, aquellas personas que siempre quieren estar pidiendo sin ningún tipo de trabajo, dice amonéstenlos para que tengan la actitud correcta. También dice estimulen a los desanimados, porque muchas veces se nos baja el ánimo. Y está hablando a la iglesia, nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice, ayude a los débiles, ayuden a los débiles, aquellos que muchas veces flaquean en la fe, porque quizás el tiempo de prueba se ha prolongado, porque quizás han sido embestidos con tantas cosas que le han sucedido. Y dice, sean pacientes con todos. Y sé que estos requerimientos no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Pero sabes, son imposibles sin la gracia y la verdad de Dios. Creo que sin la gracia de Dios nosotros no pudiéramos ayudar a nadie. Sin la gracia de Dios no pudiéramos ser pacientes ante los errores de los demás. No pudiéramos ser, sabes, empáticos ante las situaciones de aflicción y dolor que otras personas están sufriendo. Permito leer en Juan 1:14. Dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, ¿quién es? Es Cristo. Él es la palabra encarnada. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dice, lleno de... ¿Quién tiene sus Biblias? ¿Quién tiene Biblia aquí? Le dije a los muchachos que no me colocaran los versículos. Tiene que acostumbrarse a traer su Biblia. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Ahora, estas dos palabras creo que tienen una implicación, no solamente en nosotros, para esa resolución de conflictos en nuestra vida, para las luchas que nosotros tenemos muchas veces, sino que también tiene una implicación en la vida de otros. Y en la manera como Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros en los procesos que otras personas están llevando. Pero ¿por qué la Biblia allí en ese versículo? ¿Por qué habla de gracia y verdad? ¿Por qué estas dos palabras son tan, pero tan importantes? Y que Dios quiere que nosotros hoy en el nombre del Señor le demos en verdad la importancia que tienen estas dos palabras que muchas veces pasan inadvertidas en nuestra vida o quizás muy vagas en nosotros. Entonces me quiero referir primero a la gracia. Yo sé que en líneas generales cada uno de nosotros que tenemos más tiempo en el Señor sabemos qué es la gracia. Y si le pregunto a algunos de ustedes, usted me va a saber responder y quizás diga, bueno, pastora, la gracia es ese favor inmerecido que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios. ¿Es o no es así? Es así. Es un favor dado por Dios, un regalo dado por Dios que usted y yo no merecíamos, pero el Señor le plació dárnoslos a cada uno de nosotros. Es algo que no nos hemos ganado y que jamás, hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder ganarlo por nuestros propios méritos. Porque es algo, un don, un regalo que solamente viene de Dios. Y dice que no es un regalo de Dios, de los hombres, perdón, sino un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Para que nadie se lleve la gloria que solamente le corresponde a Dios. Por eso les decía, es algo, la gracia de Dios, que no pudiéramos hacer en nuestra propia fuerza, ni sumando todas las cosas buenas, el altruismo que nosotros haríamos o tendríamos con las personas. Pero sabes, la gracia
y el amor de Dios. La gracia es el amor, escuche bien, y la aceptación de Dios hacia nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Y yo creo que esto es algo que debemos tener siempre presente. Y a veces lo obviamos. Por eso nos creemos tan merecedores. Por eso quizás nos sentimos con derecho de resaltar, ¿sabes?, los defectos de los demás, de señalar con nuestro dedo. Quizás por eso nos damos el permiso para criticar a los demás, porque no entendemos lo que es el valor de la gracia. La gracia es el amor, es la aceptación incondicional de Dios hacia nosotros. ¿Y por qué hago énfasis, sabes, en esta palabra incondicional? Porque es un amor libre de Dios sin condiciones. Y la mayoría de nosotros somos condicionados en el amor que le damos a los demás, el afecto que le damos a los demás. Tenemos más afecto, más amor, más cariño, más aceptación por el hijo que se porta mejor, por el que saca mejores notas. Pero aquel que no va tan bien, aquel que quizás no cumple con los requerimientos de las normas del hogar, no hay mucho para él. Nuestro amor es condicionado. Cuando quizás hay algunas cosas que empiezan a separarnos de los demás, y hay en el corazón esas cosas que se levantan, incomodidades, heridas, ofensas, resentimientos contra otro, entonces ya nuestro amor no está para esa persona, ¿sí o no? No está, porque nuestro amor es condicionado. Cuando los matrimonios pasan por esas temporadas de otoño, que parece que todo se está cayendo, esas temporadas oscuras que no son los tiempos de bonanza, pareciera que el amor no está por ninguna parte, porque está condicionado a lo que podamos tener, a que las cosas salgan bien. Y así como eso, muchas cosas. Pero el amor de Dios, como dice en Juan 3:16, es libre, y el amor de Dios es sin condición. Ahora, ese amor y esa gracia vienen a través de Cristo. Y tanto la gracia como el amor de Dios son inmerecidas. Son inmerecidas. Pero Él le plació dárnoslos a nosotros, aun cuando nos conocía, aun cuando conoce nuestros errores, aun cuando sabe que le decimos: Señor, yo te quiero ser fiel, yo te quiero amar, yo te amo, y más tarde vamos a hacer cosas que usted sabe que hacemos muchas veces. Su amor es incondicional. Su amor jamás va a cambiar. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces te hago una pregunta: ¿lo merecíamos? No lo merecíamos. Merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Dice la palabra de Dios. Por eso es que en la exhortación del apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas 6:1 dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo. El amor en Cristo, la aceptación para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente? El que muchas veces profesamos. Un evangelio que no está sustentado por la gracia. Porque el evangelio, pseudo-evangelio, que quiere decir falso. El pseudo-evangelio que no está sustentado por la gracia no es legítimo. Y sabes, es una vana religión. Porque se trata del hombre tratando de alcanzar el favor de Dios a través de lo que hace, a través de lo que da a otras personas. Eso es religión. El hombre tratando de alcanzar a Dios por lo que hace. Pero sabes, la gracia es cuando Dios decidió alcanzarnos a nosotros. Denle un aplauso al Señor. Amén. Acercarse a nosotros. Por eso es que la gracia es el primer ingrediente, mis hermanos, para poder crecer a la imagen de Cristo. No podemos crecer de otra manera a la imagen de Cristo, si no es por su gracia. Ser conformados según Él. Esa misma gracia que tenía Adán y Eva antes de pecar, antes de que tomaran la decisión de desobedecer a Dios, donde ellos estaban seguros
donde no tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque eran amados y eran aceptados por Dios. Yo le decía a los hermanos, yo no sé si en alguna oportunidad usted ha sentido como esa experiencia de poder compartir con alguien en donde usted puede ser exactamente quien es usted. No sé si me entiende. Donde no hay caretas, donde no hay filtros, donde usted puede darle voz a sus pensamientos y a sus palabras y no tiene una persona inquisidora que dice, ¡oh! ¿Tú sientes todo eso? Dios mío, el Señor reprenda por todo lo que piensas, ¿no? Sino una persona donde usted no esconda sus pensamientos. Donde usted le da voz a su corazón, no necesita actuar. No necesita hacer nada para ser aceptado, para ser amado. ¿Por qué? Porque esa persona, aun cuando lo conoce, lo sigue amando. Qué hermoso es eso. Hay personas así, ¿saben? Yo conozco personas así, que aun cuando conocen todo de nosotros, nos siguen amando. Eso es una bendición para nuestras vidas. Qué hermoso es. A través de la gracia de Dios, Él se relaciona con cada uno de nosotros. Entiéndalo. Él se relaciona con cada uno de nosotros a través de su gracia. Por eso la gracia, mis hermanos, es relación. Y no puede haber, escuche bien, si usted y yo no nos estamos relacionando en el cuerpo, no nos estamos relacionando como iglesia, estamos viviendo un pseudo evangelio. Porque el evangelio es la encarnación de Cristo para relacionarse con cada uno de nosotros. El evangelio es, dígalo conmigo, relación. Y a través de la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque la gracia nos acercó a Él cuando estábamos separados por el pecado, ¿sí o no? Estábamos separados, pero la gracia nos acercó. Él decidió amarnos y aceptarnos. Y nos aceptó tal cual nosotros éramos. No lo entendemos. Y hacemos como aquel siervo, ¿sabes? Injusto. Se le otorgó tanto y él fue incapaz de otorgarlo a los demás. ¿Sí me explico? Él nos ha otorgado su amor y su compasión a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo, que el hombre salga del dolor, que el hombre salga de la aflicción. Relacionarse con el hombre para que pueda salir de su frustración, para que pueda salir de su condición de aflicción constante en su vida. Pero escuche algo, la gracia por sí sola no puede operar. Y quiero ir profundizando en cuanto a esto. Y sé que aquí hay personas que vinieron por primera vez y usted está entendiendo también este mensaje. La gracia no puede operar por sí sola. ¿Por qué? Porque la gracia, escuche bien, necesita operar con la verdad. Por eso Jesús dice en su palabra, que Él vino lleno ¿de qué? De gracia y verdad. Un binomio inseparable. Porque cuando se separan es cuando ocurren los grandes conflictos del hombre. Los grandes conflictos de la humanidad. Lo que pasó allá en el Edén. La gracia que Dios nos ha dado necesita operar con la verdad. Porque ¿sabes qué? La gracia no tiene límites. No tiene límites la gracia. La gracia es sin condición porque no tiene límites. La gracia siempre va a ser sobre tu vida. Peques o no peques. Escuche bien. Es necesario que entendamos eso. Dios te va a seguir amando. Peques o no peques. El Señor te va a seguir amando, ¿sí o no? Porque esa gracia no tiene límites, no tiene condición. Recuerdo en una oportunidad, una persona que se congregaba aquí con nosotros hace algún tiempo. Y ella tenía hábitos por la bebida. Y en una oportunidad hablando con ella, exhortándole en cuanto a esta condición. Creo que ninguna condición autodestructiva es de Dios, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo.
Y sabes, ella me dijo, no hay nada de eso de malo, pastor, en eso. Yo soy hija del rey. Yo soy hija de Dios. Dios me ama, esté alicorada o no. Así me dijo. Esté alicorada o no, Dios me sigue amando. Y yo le dije, sí, es cierto. Dios te sigue amando. Pero el pecado siempre nos va a separar de Dios. Siempre nos va a separar. No hay congruencia con el pecado y la santidad de Dios. Jamás. Ahora, fíjense. La gracia, ¿por qué les di este ejemplo? Porque la gracia sin la verdad. Escuche bien. La gracia sin la verdad es la ley de Dios. Son sus mandamientos. Pero la gracia sin la verdad es licencia para pecar. Es estrellarnos una y otra vez con los mismos errores. Porque Dios me ama, porque su amor hacia mí no va a cambiar. La gracia sin la verdad, escúchelo bien, es licencia para pecar. Entonces, ¿por qué Jesús vino lleno de gracia y de verdad? Porque nosotros necesitamos una guía en nuestras vidas. Nosotros necesitamos directriz en nuestra vida. Nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos? Dígalo conmigo, límites. Necesitamos límites en nuestra vida. Porque una vida sin límites es una vida que va al caos. Es una vida, ¿sabe?, que va a vivir en completo caos. Porque usted y yo sabemos que hay cosas que queremos hacer, pero no son convenientes para nuestras vidas. Que aunque las querramos hacer y nos gusten, van a causar cierto mal en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene, ni todo edifica. Entonces nosotros necesitamos la guía de Dios. Amén. Dígalo, es la verdad. Y esta verdad, mis hermanos, nos protege del pecado. Nos protege aún de las situaciones y de los problemas en las cuales, muchas veces en los cuales nos metemos. Cuando no aplicamos la verdad de Dios en nuestras vidas, necesitamos la verdad. Ahora fíjense, es la verdad, la ley de Dios, como usted lo quiera llamar, los mandamientos que fijan, que regulan, y esto lo he dicho muchas veces, nuestros comportamientos, los comportamientos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, ¿sí o no? Y de una manera clara. Ella nos dice lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ella nos dice lo bueno, lo malo, la maldición y la bendición, escoge tú. Ella nos dice acerca de los terrenos y de los territorios aún que debemos pisar y lo que no debemos pisar en nuestra vida. Les decía que la gracia obviamente es ese aspecto relacional de Dios, donde podemos, ¿sabes?, estar en comunión con Él y saber que somos aceptados en su presencia. Pero la gracia por sí sola no puede operar. Necesitamos, dígalo, necesito operar en la verdad. Porque la gracia no tiene límites. Entonces vamos rumbo, ¿saben?, quizás a la catástrofe en nuestra vida. Ahora quiero hablarles del segundo ingrediente, la verdad. Esa verdad que permite que nosotros podamos crecer en Dios. Porque la gracia te hace ver el amor de Dios y la aceptación, pero necesitamos crecer, ¿sí o no? Y fíjense, empecé con algunos aspectos. Como muchas veces nosotros abordamos las luchas de otras personas. Como abordamos quizás los conflictos de otras personas desde nuestras perspectivas. Según lo que nosotros creemos, ley sin gracia. Pero necesitamos también tener la verdad, porque ella nos hace crecer. Ella es la que nos muestra la realidad, la voluntad de Dios en nuestra vida. Ella nos muestra el pecado, así no lo querramos ver. Ella es la que nos muestra, ¿sabes?, que somos pecadores y que necesitamos
que como pecadores la ley se va a aplicar en nosotros. Hay abogados aquí, ¿verdad? Porque voy a tocar algunas cosas, no muy terreno profundo porque no soy abogado. Ahora fíjense, la gracia dice Romanos 6:23 en la parte B. Dios regala su vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la gracia, amén. ¿Usted tiene la vida eterna? Mi hermano, usted tiene que tener seguridad de eso. ¿Nos vamos a pasar toda la vida aquí en esta tierra? Así vivamos 100 años aquí. Tenemos que asegurar esa entrada al reino de los cielos. Ahora, por su gracia tenemos la vida eterna. Pero en la parte A de ese mismo versículo habla acerca de la ley. Ya te leí la gracia. Dice, quien solo vive para pecar, en otra traducción, recibirá como castigo la muerte. En la otra versión dice, la paga del pecado o por pecar es la muerte. Y así como, mis hermanos, ese ADN que cada uno de nosotros tenemos, le da como esa forma a un bebé que le dará forma a cómo va a ser su vida física, también internamente. Usted y yo necesitamos la verdad, no solo la gracia, sino que necesitamos la verdad, porque la verdad, escuche bien, es la que le da la verdadera forma a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro comportamiento. Necesitamos la verdad en nuestras vidas. Entonces, para ser conformados según la imagen de Cristo. Pero como te dije, la verdad no puede tampoco operar sola. ¿Por qué la verdad no puede operar sola? Así como la gracia no puede operar sola. Porque la gracia operando sola dice, sí, puedes hacer todo y Dios te ama. Te comes la luz y Dios te ama. Haces esto, haces lo otro, no importa, Dios te ama. Tal como tú eres. Eso es lo que dice la gracia. Pero sabes, la verdad tampoco puede operar sola. La verdad es la ley. Y cuando la ley es aplicada, ella barre todo, incluyéndonos a nosotros. Porque la ley, diga conmigo, debe ser aplicada. Y la ley no tiene compasión con nadie. La ley no tiene gracia por ninguna parte. Por eso, aunque usted desconozca, ¿verdad, abogada? La ley, eso no le exime de que usted de una culpa. Así no la conozca. ¿Por qué? Porque la ley no tiene gracia. Entonces la ley no puede operar sola. La ley no es como la gracia que tiene un aspecto relacional con Dios. Tú me amas, Señor, tú me perdonas, yo me siento aceptado. La ley no. La ley dice, si tú incumples en una cosa, entonces tú tendrás una sanción. Por eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si la verdad opera sin la gracia. Ahora voy a este punto, lo que estaba explicando arriba, o refiriéndole. Si la verdad opera sin la gracia, cuando usted y yo abordemos a las otras personas en sus situaciones, en sus conflictos, en todas sus luchas, ¿sabes? Las personas se irán sin respuesta. Y lejos de acercarlas a usted y acercarlas a Dios, ellas estarán más distantes, quedarán carentes, no solamente de solución, sino también de amor. ¿Sí me explico, iglesia? Entonces, ¿cuántas veces nosotros actuamos con la verdad pero sin gracia? Enseñamos a nuestros hijos, los llevamos, como le decía a los hermanos. Algunos hermanos nos traen sus hijos. Dice, pastor, aquí está mi hijo, como que arréglemelo. Usted lo echa a perder y nosotros se lo tenemos que arreglar. Y sí, mira, le traigo aquí a este muchacho porque este muchacho no quiere esto, no quiere lo otro, se porta así, se parta así, no quiere una cantidad de cosas. Y yo le dije que él está así porque él no ora, él no va para la iglesia todo el día viendo allí la pantalla del teléfono, que esto y que el otro. Tiene la verdad, pero sin gracia. ¿Qué hace la verdad sin gracia? Aleja los corazones. La verdad sin gracia, ¿sabes? No permite que la compasión salga adelante.
Y era lo que hacían los religiosos. ¿Cuántos se recuerdan del mensaje del buen samaritano? Era lo que hacían los religiosos de aquel tiempo. Ellos conocían perfectamente la ley, los mandamientos de Dios. Los conocían, miren, de memoria, desde pequeñitos. Sus padres se los enseñaban. Pero eran ajenos al dolor de las personas. No eran empáticos en las necesidades de las personas. No eran compasivos. Por eso usted puede ver a aquellos hombres en la enseñanza del buen samaritano, que estaba el hombre allí tirado, el judío, y pasó el levita, y pasó el sacerdote. Ambos conocían la ley y quizás se justificaron y dijeron, bueno, la ley dice que no debemos tocar sangre, que no debemos tocar muertos. El hombre no estaba muerto y ellos pasaron. Pero vino un samaritano que, a pesar de que era mestizo, conocía la ley, pero tenía la gracia. Y fue quien se detuvo. Porque el que tiene la verdad y tiene la gracia se detiene en el corazón de los otros. Amén. Fíjense, cuando nosotros vemos el origen de todas las cosas, allá en el Edén, el pecado dividió. Por eso no se puede dividir, separar la gracia de la verdad. El pecado separó la gracia de la verdad. Y usted ve que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, tenían gracia y verdad unidas ¿en quién? En Dios. De Él viene la gracia y la verdad. Pero cuando ellos pecan, crearon una separación, un abismo entre ellos y Dios. Entonces perdieron la gracia y perdieron la verdad. Perdieron la aceptación a Dios por el pecado, ese acercamiento. Pero perdieron también la verdad. Y empezaron a ser orientados según su criterio. Y sin la gracia ni la verdad, mis hermanos, sin esa gracia, nosotros somos llenos de vergüenza. Somos llenos de culpa. Por eso hay tantas personas en las congregaciones que Dios le ha hablado tanto acerca de lo que les ha perdonado. Tú sabes lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero todavía se sienten culpables. Todavía se sienten condenados con tantas cosas. No han entendido la gracia de Dios. Pero sabes, Dios no dejó a Adán y Eva por mucho tiempo desorientados. Les dio la verdad. Aquí lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero le dio la verdad en forma de ley. Le dijo, aquí está la verdad. Pero se las dio en forma de ley. Porque ellos necesitaban una guía en su vida. Ellos necesitaban regular esos comportamientos quizás bárbaros que se habían desarrollado en ellos. Les ofrece una guía y les fija límites. Pero era una guía sin gracia. ¿Sí me explico, iglesia? Ese era el problema. Tenían la ley, pero no tenían la gracia. Y el hombre se dio cuenta, lo vemos, que por más que hiciera, por eso hay algunas personas que dicen, no, yo estaba en el tiempo de la ley, quieren vivir conforme a la ley. No vas a poder. No vas a poder. El mismo hombre se dio cuenta que bajo los requerimientos de la ley no podía cumplir todo. El único que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Por más que se esforzara por actuar bien, por más que se esforzara arduamente por cumplirla, no lo iba a hacer. Por eso es que la verdad, escuche bien, sin gracia es juicio. Es juicio. Es señalamiento. Y quiero leerles, por favor, allí en Romanos 3, 19, 20. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Para eso servía la ley. ¿Y qué es una ley? Aquí tenemos también abogados. Una ley, dígalo conmigo, es una regla. Una ley también es una norma jurídica.
que tiene también un carácter obligatorio. Dígalo conmigo, obligatorio. Sin ecuanón. Tiene un carácter obligatorio para ser cumplida de parte de la autoridad, que obviamente la estableció. Pero fíjense, ¿qué permite la ley? La ley permite también permitir, ¿y qué más? O no permitir. En nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella lo establece claramente. Ella permite, esto es lo que podemos hacer, pero ella también prohíbe. Tiene límites, lo que la gracia no tiene. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros tomamos una conducta que no está de acuerdo a la ley, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? Diga conmigo, la pena. Por eso la ley como tal, como dicen algunos, es coercitiva, es a la fuerza. Debe ser cumplida. La ley es forzada, es como las leyes que hay en las naciones. No nos gustan, no queremos, no estamos de acuerdo con ellas, pero ¿sabes? Debemos cumplirlas. Porque si nosotros no las cumplimos, entonces habrá una sanción para nosotros. Y la ley decía que si tú y yo éramos pecadores, merecíamos la muerte. No había otra cosa para nosotros. Y dice en Santiago 2:10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado. Por eso la ley sin gracia es juicio. Eso era lo que nos tocaba a cada uno de nosotros. La ley, sabe, sola sin gracia nos va a destruir. Porque nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Y esa ley nos coloca, solamente la ley, no la gracia, en una relación estrictamente legal con Dios. Lo que es la ley, estrictamente legal, no de amor y de compasión como lo tiene la gracia. Por eso debemos agradecer la gracia que hemos recibido. Vamos a darle un aplauso al Señor. Por eso no debemos señalar solamente el pecado, sino debemos traer la medicina. Debemos traer la medicina a las personas, a nuestros hijos. Y nosotros sabemos, obviamente, que la verdad es necesaria porque ella nos hace ver lo torcido, pero la gracia lo endereza. Amén. Y quiero ir terminando con esto, por favor, muchachos. Porque la verdad sin la gracia es mortal. Pero la gracia sin la verdad nos conduce a una vida caótica y sin límites. Quiero ponerles un ejemplo. Donde nosotros, creo que es uno de los capítulos, de las porciones bíblicas, no sé si habrá otra, donde nosotros vemos lo que es esa mezcla de la gracia y la verdad, que es la ley de Dios hacia alguien. Permítame leerle, por favor. Gracia y verdad juntas. La mujer adúltera. Porque la gracia y la verdad revierten todo lo que la caída produjo, lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Y en Juan 8 del 3 al 11 dice lo siguiente: por su parte Jesús se fue al monte de los olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos, los que tenían la ley pero no tenían la gracia, dice, llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. Y dice el 5, en nuestra ley, ellos conocían la ley. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres la matemos a pedradas. Es decir, que muera lapidada. Y le dicen: ¿tú qué opinas al respecto?
Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo, de una manera paciente. Y dice: sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo. Es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros ante los errores de los demás, ante lo que criticamos muchas veces. El Señor nos dice: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo. Y sabes, la actitud de Jesús era muy diferente a la del resto de la multitud que estaba allí minutos antes. La mirada de Jesús era una mirada totalmente distinta de aquellos que estaban llenos de ira, llenos de venganza, ¿sabes? Llenos de ley, pero sin gracia, que decían: hay que matarla. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella respondió: así es, Señor. Y quizás lo hizo de una manera tímida, avergonzada por lo que ella había hecho. Entonces dijo: Señor, nadie me ha condenado. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Y escuche bien, gracia y verdad juntas. Jesús le dijo: yo no te condeno, gracia, pero anda y no vuelvas a pecar. Ley, verdad. Porque es la ley, la verdad, la que da estructura a nuestra vida, para que podamos permanecer, para que podamos crecer y no darnos como esos golpes una y otra vez con las mismas condiciones, una y otra vez viviendo las mismas experiencias. Gracia y verdad es lo que debemos entender cuando lidiamos con las situaciones, los conflictos de las otras personas, las luchas que ellos tienen en sus corazones. Y como les decía, yo creo que es el único pasaje en donde nosotros podemos conocer juntos lo que es la gracia y la verdad. Es realmente hermoso este pasaje, que nos deja conocer lo completo que nosotros somos en el Señor. Que Él no nos dice solamente: yo te amo, yo te acepto tal como eres. Porque aunque Jesús, cuando venimos a Él, Él nos acepta como somos, no nos deja como estamos. Y eso es lo que hace la verdad en nuestras vidas. Trae cambio a cada uno de nosotros. Él la perdonó, pero le dio la directriz: ahora vete y no vuelvas a pecar, en plena conciencia de que ella había adulterado. ¿Y cómo le mostró su gracia? En perdón y aceptación. Ellos te condenan, yo no te condeno. Así que póngase de pie, por favor.